todos. Bienvenidos a este webinar sobre violencias machistas en línea que bueno, estamos organizando con mucho cariño desde Kalala y desde Donestec y con entidades colaboradoras. Y bueno, si ya vivíamos en un mundo en el que lo digital tenía mucho protagonismo, con esto del confinamiento y el COVID-19 se ha acentuado bastante. Ha aumentado el activismo en las redes sociales, la seguridad digital se hace más y más necesaria y bueno, por eso nos encontramos aquí. Yo soy Greta, soy parte de la Fundación Kalala. Kalala es el único fondo de mujeres en el Estado español y nos dedicamos al fortalecimiento de los movimientos de mujeres y feministas en Centroamérica y en el Estado, movilizando recursos para su sostenimiento y construyendo colectivamente oportunidades de formación y trabajo en red. Nosotras creemos que un movimiento fuerte es, entre otras cosas, un movimiento que sabe y que puede protegerse. De la iniciativa mesoamericana de defensoras de derechos humanos hemos aprendido que la protección integral feminista tiene tres componentes: el autocuidado y el cuidado colectivo, la seguridad física y la seguridad digital, como estábamos diciendo, ¿no? Desde hace varios años el feminismo cada vez está tomando más protagonismo en las calles, en las redes, y su capacidad de influencia sigue creciendo. De forma paralela, como contrabalance, en Kalala estamos recibiendo cada vez más solicitudes de apoyos a activistas y colectivos que están viviendo violencia en el ámbito digital. Por eso, pues en 2018 decidimos apoyar una iniciativa que ponían en marcha conjuntamente Pícara Magazine y la abogada y activista Laia Serra, con la colaboración de Frontline Defenders, y querían hacer un informe sobre violencias de género en línea. Este análisis, desde el punto de vista jurídico, nos dio muchas pistas sobre las responsabilidades de las plataformas en Internet y sobre las obligaciones del Estado y los gobiernos en diferentes ámbitos en cuanto a la seguridad online. Y de allí surgieron recomendaciones que se formularon a los espacios, los estadios públicos. En este proceso nos dimos cuenta de que no había muchos datos sobre este fenómeno en el Estado español y nos pusimos de acuerdo con Híbridas y Commons para realizar una investigación sobre violencias machistas digitales. Ellos van a contarnos esta definición, un poco más de qué trata. Y nuestro foco era especialmente las violencias ejercidas contra las activistas online, ¿no? Hoy presentamos el resultado de este esfuerzo. Del mismo modo, en este camino nos hemos coordinado con Donestec, que es una entidad aliada de Kalala y que estaban llevando a cabo de forma paralela otra investigación sobre violencias machistas online con un enfoque más amplio y algo diferente, y en este caso por encargo de ICD y Antígona. Vimos que ambas investigaciones resultaban complementarias, por eso os la presentamos hoy de forma conjunta. Este encuentro de hoy es además un poco un experimento, es una experiencia práctica de seguridad digital. Como habéis visto desde que entrasteis, estamos utilizando plataformas y herramientas seguras. Ahora nos va a contar una bastante más en detalle cómo va todo esto. Puede que no sea todo perfecto, pero le estamos pidiendo mucho cariño y seguramente bueno, queremos que viváis una experiencia positiva en este entorno. Si tenéis dudas en el chat intentaremos ir resolviéndolas. Y bueno, pues nuestras investigaciones quedan ahora a vuestra disposición, de las activistas, de los colectivos interesados en dar visibilidad a estas violencias. Y os proponemos, después de las presentaciones, un espacio para reflexionar de forma segura y juntas sobre las estrategias para cuidarnos desde una perspectiva feminista y para hacer del mundo digital un espacio que sea cada vez más seguro para todas. Como veis, en la pantalla tenéis a la derecha el vídeo y a la izquierda debería aparecer el chat, donde podéis opinar y participar en la segunda parte. Si no, tenéis que configurar los bloqueos de rastreo en vuestro navegador, hay información ahí en las ayudas. En el chat también, en la parte de abajo, hay un triangulito pequeñito abajo a la izquierda, donde podéis personalizar vuestro perfil para que veamos vuestro nombre y si tenéis ganas de compartirlo, o un nick.
y para que bueno, el chat en las presentaciones sea un poco más personalizado. Vamos a empezar, si os parece, si os animáis, tomamos aire y nos lanzamos a esta aventura. Primero con Ona, una compañera de Donastec, que nos va a contar un poco esta experiencia técnica, el marco en el que estamos trabajando. Así que esperamos que lo paséis bien y que aprendáis algo como aprenderemos nosotras seguramente en este espacio. Ona, adelante, todo tuyo. Bienvenidas, queridas. Leona de Donestec, la brujita técnica que cuida de vuestros datos. De los míos también. Por eso me camuflo así, para protegerme del reconocimiento facial. Un placer que tantas compañeras del planeta estén interesadas en este tema de la violencia machista online. Como feminista tech de informática, os voy a contar sintéticamente cómo lo hemos hecho y el porqué, para que podáis decidir si os queréis copiar o si os queréis volver también feministas tech, que hacen falta más. Algunas habéis oído sobre el software libre y otras no. Y unas cuantas ya lo usáis por suerte. Cuento lo principal para mí, sus 4 libertades frente al software, de la Wikipedia, por si os queréis profundizar más. La libertad de usar el programa con cualquier propósito, la libertad de uso. El software privativo te hace comprar el programa y si no te persigue. Libertad de estudiar cómo funciona el programa y modificarlo, adaptándolo a las propias necesidades. La libertad de estudio es abierto y si estudias puedes entender el idioma con que está escrito y el software privativo te lo cierra y si no tienes dinero y vas a universidades caras, no puedes. Así que nosotros horizontalizamos el conocimiento. La libertad para distribuir copias del programa, con lo cual se puede ayudar a otros usuarios. La libertad de distribución, totalmente prohibida en el software privativo. Te llaman pirata y te persigue la policía. La libertad de mejorar el programa y hacer públicas esas mejoras para los demás, de modo que toda la comunidad se beneficie. Libertad de mejora. El operativo no te deja cambiar nada. Puedes escribirles y a lo mejor te hacen caso. Somos una comunidad internacional y conectada con el feminismo. Veniros. Muchas estamos en los dos movimientos. Además, hacen falta feministas tech. He podido, otras también. Ahora quiero hablaros de los chupadatos, la importancia de usar programas y servidoras seguras. En la sociedad de la información, los datos son como oro y se venden. Muchas ya habréis oído que si no hay producto, el producto eres tú. Cuidado con los servicios gratuitos de GAFAM. Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. Son chupadatos y estos se usan para campañas de publicidad personalizadas con inteligencia artificial. Consiguen en política, por ejemplo, que salga Trump y Bolsonaro, o que pillen inmigrantes ilegales en Estados Unidos con Facebook. Los programas que usamos para hacer esta videoconferencia, este webinar, son Big Blue Button, que es para hacer videoconferencias, es buenísimo, mejor que Zoom, además de lo de los datos, y que es poco conocido.
os ponemos los links. Luego, como tiene un máximo de 100 usuarias para la servidora que utilizamos, pues hacemos lo que se dice capturar la pantalla y enviarla a esa captura a otra servidora, como si fuese una televisión, que es lo que estáis viendo en la web de Donestec. Y ese programa se llama OBS. Luego, para que en la segunda parte podáis hacernos preguntas, tenemos Kiwi IRC, que es para hacer un chat. Y por último, Drupal, que nos permita Donestec tener la web. Las servidoras que nos regalan este espacio técnico, la electricidad, las técnicas que las mantienen, el espacio de almacenamiento, la conexión a Internet y más cosas, sin chuparle los datos ni revenderlo, como son las que os voy a contar. Como os he dicho, somos una comunidad internacional que compartimos recursos. Así, las dos primeras servidoras son de colectivas italianas. Educistior, Live Autistior y luego p-node.org, que es una colectiva francesa de streamers profesionales, no como yo. Y por último, la de Donestec, que está en Cataluña, ahí alrededor de Barcelona, ese territorio que se intentó independizar. Importante para el empoderamiento, esta servidora la mantenemos nosotras. Y si nosotras podemos, otras también. Y ahora doy paso a Donestec, las que he aprendido tanto y con las que tengo la suerte de compartir proyectos. Amigas y madres trabajadoras en época de coronavirus, que han hecho malabares para estar aquí. Por último, destacar, como profesora que soy, una alegría que me ha dado este estudio. La pregunta de qué hay que hacer para cambiar, la más respondida con un 50% fue formación. Es mi camino preferido. Híbridas, por favor, podéis empezar. ¿Qué tal? Bien, te vemos, genial. Genial. Buenas tardes. Pues, Greta, un millón de gracias por la presentación y por estar aquí moderando y al pie del cañón. Y Ona, brujita tecnológica, qué maravilla. A ver si algún día consigo ser la mitad de la mitad de la mitad de Femtech que tú eres. Bueno, si quieres, puedes. You are now muted. No sé yo. Que esto del reto digital, para las que hemos sido analógicas mucho tiempo, es complicado. Pero bueno, estamos en ello. Bueno, pues yo soy Irene, soy parte de Híbridas. Híbridas somos un colectivo de mujeres que trabajamos la participación política, tanto analógica como digital, en clave de feminista y con perspectiva de género. Y entonces queremos contaros cuál ha sido nuestra aportación a través de esta investigación sobre violencias machistas digitales, y lo vamos a hacer. Yo voy a contaros primero un poquito sobre el marco de investigación y voy a intentar ser amena y rápida y no meter mucha espesura en torno a metodologías de investigación ni técnicas, pero sí creemos que es importante contaros, bueno, la validez de constructo, ¿no?, que decimos las investigadoras sociales que tiene que tener cualquier investigación y las técnicas que hemos utilizado, y después nuestra compañera de Commons nos va a contar también la parte de investigación y análisis digital que ha tenido este proyecto. Así que esa es un poco la estructura de lo que os quiero comentar. Si pasamos a la siguiente diapo, os voy a hablar un poco de cuál ha sido el marco de nuestra investigación, es decir, un poquito el contexto en el que nos pusimos a trabajar las híbridas. Siguiente, muy bien. Fijaros, nosotras hemos optado por hablar de violencias machistas digitales. ¿Por qué hablamos de violencias machistas digitales y no hablamos de violencias de género online? Bueno, creíamos que era necesario hacer una ampliación del marco interpretativo. Sabemos que la violencia se ha ido poniendo diferentes apellidos, ¿verdad?, a lo largo de la investigación y de la problematización pública,
y por supuesto por fin superamos horrores como esa idea de violencia doméstica, etcétera, y ahora hablábamos de violencias de género online. Nosotros pensamos que es mejor hablar de violencias directamente machistas digitales. ¿Por qué? Porque hablando de machismo enfatizamos quién la ejerce y bajo qué estructura, la estructura del poder patriarcal, la estructura de la violencia machista y sobre todo contra quién la ejerce, porque, y lo hemos visto muy claro, tanto Donestec como nosotras a lo largo de la investigación, la violencia machista se ejerce principalmente contra las mujeres, pero también contra una serie de identidades diversas que son también parte de esa opresión machista y por lo tanto tienen también que ser visibles. Por eso hemos optado por ese marco interpretativo de violencias machistas, que es el que nos escucharéis trabajar a lo largo de esta sesión. Y si pasamos diapo, os contamos también que hablamos de ese machismo activo en el espacio virtual como un ejercicio de silenciamiento activo de las mujeres, como lo conceptualiza, por ejemplo, Mary Bird, una autora que habla sobre esto. A medida que las feministas hemos ido teniendo más predicamento, más voz y más poder en la esfera digital, las estrategias de silenciamiento se han trasladado del mundo analógico. Esto es, ya lo decía Silvia Federici, ya no es que van por brujas. Bueno, pues ahora el machismo activo se organiza en redes también para ejercer ese silenciamiento y para ejercer esa violencia. Entonces, nosotras hemos querido centrarnos en estudiar, y ahora os enseñaremos cómo, mediante ciertas preguntas de investigación, cómo actuar, teniendo en cuenta que hay muy poco trabajado sobre violencias machistas digitales y que, como ha dicho Greta y Ona, se lo debemos gran parte o la mayoría de lo que se ha trabajado ahora al activismo digital feminista y a las activistas y las redes. Por ejemplo, nosotros hemos trabajado mucho con información centroamericana, con información de América Latina, con información también de aquí del Estado español para poder trabajarlo. Entonces, ¿cómo hemos investigado? Bueno, pues nos hemos planteado unas preguntas de investigación, no os las voy a leer todas ahora para no volveros locas a todas, pero sí queríamos que lo supierais que, bueno, hubo un trabajo de indagación y de preguntarnos qué queríamos investigar, cómo se perciben esas violencias, a quién afectan, cómo se organizan los violentos, qué impactos generan en nosotros y esas preguntas, cuando luego podáis acceder a los informes, pues las veréis desgranadas. Además de plantearnos estas preguntas, podemos pasar las diapositivas, hemos trabajado en 4 fases. Es lo que os digo, que no os quiero aburrir con mucho tema de investigación, pero es importante, creo, que lo conozcáis. En primer lugar, hemos entrevistado a activistas y comunicadoras feministas, en concreto a 9 perfiles que os comentaremos, con entrevistas en profundidad. Ellas nos dieron las claves, nos fueron dando el caminito y las pistas para que luego hiciéramos una encuesta online masiva, aplicando criterios de seguridad, una encuesta con una metodología bola de nieve que al final alrededor de 200 personas contestaron y que nos sirvió para tener una base de datos masiva de respuestas sobre lo que queríamos investigar. En tercer lugar, hicimos un análisis digital de estudio de redes que luego os contará Albert, y por último hicimos también un análisis documental, un trabajo de ver qué se había trabajado, qué se había estudiado anteriormente, qué otras autoras habían aportado, qué otras redes de activismo estaban trabajando, y luego hicimos la famosa triangulación de la investigación social, es decir, contrastar y poner todo en orden, siempre teniendo como base, como ha dicho Greta, ese trabajo de 2018 que impulsó Kalala y en el que trabajaron Pícara, Frontline Defenders y APC, y que firmó Laia Serra, que llegó hasta el Congreso de las Diputadas en 2018 para trabajarse en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género sobre violencias de género online. Un matiz más os queríamos comentar, si pasamos la diapositiva, es que hemos trabajado con seguridad. En esto también ha hecho hincapié Ona, mucho mejor que yo seguro, así que no quiero extenderme, pero hemos trabajado siempre con herramientas como de software libre como LineServi, con servidoras propias, con un informe de consulta interna, contrastando con las personas entrevistadas sus opiniones y la manera de trabajar, porque creíamos que era interesante generar un entorno seguro y no vulnerabilizar más a quienes han sido tan valientes de trabajar con nosotras. También queríamos comentaros en la siguiente diapositiva, y ya con esto voy acabando, cuáles han sido los perfiles de esas primeras 9 entrevistadas que fueron las que nos dieron las claves para investigar, para trabajar y para luego lanzar esa encuesta a gran escala que seguro algunas de las que estáis aquí habéis contestado. Como veis, son 9 perfiles diferentes en los que aparecen las personas tal y como ellas, y ellas han preferido autodenominarse. Y por último, ya para acabar, hablaros un poco de cuáles fueron los criterios con los que hemos planteado todas estas preguntas de investigación, estas encuestas, etcétera. Y es bueno, siempre hemos querido contar con personas
que eran activas en el feminismo. Hemos querido tener siempre presentes, igual que las compañeras de Donastec, esa idea de interseccionalidad, de que la violencia machista es una violencia estructural que nos afecta a muchos y por tanto tenemos que trabajar con sin perder ese enfoque interseccional y trabajando y observando esos perfiles que tienen visibilidad y alcance por una u otra razón en redes y que nos han sido muy útiles para poder hacer ese análisis digital posterior. Y con todo esto ya, que he ido como una moto, pero creo que más o menos os he podido colocar en la órbita de cómo hemos trabajado, os dejo con mi compañera Alejandra, también de Híbridas, que os cuente un poco cuáles son los principales resultados y las conclusiones compartidas. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Soy Alejandra y bueno, voy a continuar un poco con estas conclusiones que hemos sacado de esta investigación y de los distintos métodos que nos estaba contando Irene anteriormente. Entonces, bueno, pues hemos llevado una encuesta a cabo, 9 entrevistas, como decía, una encuesta, un análisis digital. En la encuesta hemos tenido 421 registros, de los cuales había 319 encuestas, pero no estaban todas completadas, entonces hemos trabajado con las 184 encuestas que estaban completadas. Como ha dicho Irene también, pues era un muestreo no probabilístico de bola de nieve, una encuesta online que hemos pasado por nuestras redes y que se ha ido ampliando a medida. Entonces, ¿qué nos hemos encontrado? Pues nos hemos encontrado que en la encuesta han contestado un 88,59% de mujeres. Preguntábamos ahí a qué generación pertenecían, entendiendo que la generación X pues abarcaría entre aquellas personas de entre 41 y 60 años, la generación Y entre aquellas de 21 y 40 y la generación Z de 20 y menos. Pues bueno, nos hemos encontrado que han respondido un 50,47 de la generación Y, o sea, de las millennials, un 46,08 de la generación X y bueno, pues hemos visto que nos han faltado las más jóvenes en la encuesta. Aquí, ante la pregunta de cuántas de estas personas habían vivido violencias machistas digitales, pues hemos visto que un 82,61% ha vivido violencias machistas. Otra de las preguntas que hacíamos era qué tipo de redes usábamos y para qué las usábamos. Entonces, bueno, pues aquí hemos encontrado que principalmente la edad de las participantes determina el tipo de redes que usamos y los códigos comunicativos. Preguntábamos desde el ámbito profesional, desde el ámbito del ocio y desde el ámbito del activismo, porque como ha dicho mi compañera Irene, pues nuestra investigación está enfocada a activistas feministas y comunicadoras. Y bueno, hemos visto pues que las redes más usadas en general son Twitter y los canales de mensajería instantánea, como WhatsApp, Telegram, etcétera. Para el ocio, los que más se utilizan son canales de mensajería instantánea y Facebook, seguido de cerca de Instagram. En el activismo utilizamos nuevamente los canales de mensajería instantánea, Twitter principalmente y después Facebook. Y bueno, en el ámbito profesional, pues nuevamente la mensajería instantánea y en este caso el correo electrónico. En relación a los perfiles que nos siguen en redes sociales, hemos visto que más de la mitad de las encuestadas no supera los 500 seguidores, perfiles seguidores en redes. Eso significa bueno, pues que nuestras redes están más configuradas por comunidades pequeñas y de proximidad que, bueno, pues que tener un amplio impacto en redes, ya que solo el 10% tiene más de 2.000 seguidores. En relación a cuáles son las redes en las que más violencia se ejerce, bueno, nosotras preguntábamos por un lado como cuál era la percepción de las personas que participaban y por otro lado sobre su experiencia personal. Entonces, las redes que más se perciben como las redes más violentas serían Facebook con un 73,37 y después Twitter. Y luego nos parecía bastante curioso este dato y es que el 25% de las personas que han respondido a la encuesta perciben que solo el 25% perciben los canales de mensajería instantánea como un espacio donde se producen violencias digitales y, sin embargo, un 67,93% las había sufrido a través de este canal, ¿no? Esto es preocupante porque al final es un tipo de violencia que está mucho más invisibilizada, no es en un espacio
más público como puede ser Twitter. Y bueno, pues eso nos lleva a pensar que algunos de los impactos que veremos después pueden agravarse. En relación a cómo se ejerce la violencia en las redes sociales, hemos visto que principalmente las encuestadas detectan que es desde perfiles anónimos y principalmente individuales, aunque sí que se reconoce que hay una dificultad de identificar cuándo es un perfil colectivo y cuándo es un perfil individual. Sí que se observa una búsqueda de la viralidad y el impacto en redes. Un ejemplo de esto es que proliferan prácticas como la cultura del zasca, ¿no? Que, bueno, pues que lo que busca es hacer una respuesta seca y cortante que genera más impacto, ¿no? Vale, en cuanto a los tipos de violencias más frecuentes que hemos encontrado, estos son el tipo de violencias que hemos identificado. Con toda esta revisión de literatura latinoamericana y centroamericana y bueno, pues los que más resaltamos, aunque son todos bastante elevados, sería por un lado la recepción de mensajes no autorizados en un 84,78%, las expresiones discriminatorias, o sea, que se dirijan a nosotras con este tipo de expresiones, en un 72,28% y pues el acoso en un 69,57%. Otra de las más relevantes sería el silioning. Esto es una categoría que además encontramos a la hora de llevar a cabo las entrevistas y esto es básicamente cuando emites una opinión y de repente las respuestas que te llegan es hacerte preguntas aparentemente educadas, pero que lo que buscan es estar cuestionando todo el rato lo que estás diciendo, ¿no? Y bueno, pues finalmente como que genera desincentiva que te puedas, que te expreses en redes sociales. Como veis tenemos muchas más, perdón, como el acceso no autorizado, spyware, que sería utilizar herramientas para acceder a tus dispositivos, el doxing, que sería hacer búsquedas de información para después moverlas en redes. Bueno, como luego pondremos a disposición los informes ejecutivos, ahí están todas explicadas. Vale, en relación a cuáles son los perfiles agredidos, nosotras hemos trabajado con una variable de interseccionalidad que la van a contar mejor nuestras compañeras de Donestec, porque además los resultados son bastante similares. Pero bueno, principalmente nuestro población objetivo eran mujeres activistas y comunicadoras. Estos perfiles tienen como mucha más visibilidad y alcance. Pero hemos detectado que además pues son los perfiles de personas pertenecientes a grupos no hegemónicos, pues LGTBIQ o por cuestiones relacionadas con la diversidad sexual y de género, e incluso personas que se definen a sí mismas como trabajadoras sexuales. Y bueno, pues cuantas más variables se interseccionan en este sentido, pues más fuerte, más dura es esta violencia, ¿no? Y en este caso, pues claro, perfiles anticoloniales, racializados, pues también están ahí. En cuanto a quiénes y por qué agreden, pues como decía antes, perfiles que actúan de manera individual y donde prima el anonimato, suelen ser perfiles que no tienen muchos seguidores. Solo un 12,5% pertenecerían a perfiles con mayor impacto. Cuando les preguntábamos a las encuestadas, identificaban que estos perfiles podían pertenecer a otras comunidades más amplias, un 22,38% identifican que sí. En cuanto a cuáles serían las características, o sea, como algunos rasgos identificativos de los perfiles agresores, pues vemos que hay pues símbolos nacionales como la bandera de España, puesto que es un estudio de ámbito estatal, imágenes relacionadas con el mundo del fútbol o imágenes que reafirman la identidad cis heteropatriarcal, ¿no? Pues como fotos de chicas desnudas o tíos muy mazados o bueno. En cuanto a por qué se producen estas agresiones, pues hemos identificado múltiples motivos. Algunos han sido pues por criticar a personas o partidos o entidades que son contrarias a los derechos de las mujeres. En un 43,48% por salir en defensa de alguna amiga u otra mujer que está emitiendo mensajes en redes sociales y que está siendo atacada.
un 41,30% por opinar en una conversación o emitir una opinión, y especialmente relevante pues es el emitir opiniones políticas en este sentido, ¿no? También es relevante ese 68,48% que, bueno, por hablar de violencia machista o sexual y denunciarlas a sí mismo. Hemos detectado también, aunque en este sentido, en este también va a dar mucha más información, hemos visto que un 30,98% de las personas que han vivido violencias digitales han visto cómo éstas se trasladaban al ámbito presencial, o sea, no se quedan solo en el ámbito digital, y un 39,67% ya las había sufrido en el ámbito presencial y las ha vivido también en el digital. ¿Cómo son estas agresiones? Pues básicamente valoraciones e insultos que se basan en el binarismo, la asignación de roles de género, la sexualización y, bueno, como todas esas variables de interseccionales que comentábamos anteriormente. Hay mucha amenaza de tipo sexual y, bueno, pues incluso el uso del terror sexual o la amenaza de agresiones sexuales y violación. Es interesante ver que en algunos casos las encuestadas percibían que la violencia de tipo político se realiza más desde perfiles o como con estrategias más colectivas, mientras que las de tipo sexual son más individuales. Por supuesto, había valoraciones sobre el aspecto físico, como no, una parte de descrédito e infantilización de las opiniones. Y bueno, pues como comentaba antes, todo esto, toda esta variable interseccional va añadiendo grados de violencia. Voy a pasar Alejandra, ahora. perdona que te interrumpa, es porque me lo habéis pedido, no porque yo sea así. Quedan unos poquititos minutos, ¿vale? Para terminar esta parte. Vale, yo voy a dar paso ya a la parte de análisis digital, que la va a hacer Alberto, que es nuestro compañero de Commons y que va a explicar un poco esta parte. Entiendo que dejo de compartir pantalla, ¿verdad, Alberto? Sí, deja la presentación. ¿Cuánto tiempo entonces? ¿3 minutos o luego tienes que hablar de nuevo? Sí, porque yo voy a tardar menos luego. Quito mi pantalla, 3 pones a la tuya, 5, ¿verdad? 3 a Sí. 5, Alberto. Vale. Vale, bueno, pues soy Alberto, investigador digital y formo parte Sí, Ale, quita tu pantalla. formo parte de Commons, que es una organización que se dedica a hacer investigación digital para fomentar la inteligencia colectiva. Y bueno, no sé si podéis poner la presentación, ¿la ponéis vosotros o la pongo yo? Eso no tenía planeado. A ver, la pongo yo. Puedes utilizar si quieres la que está en pantalla y que pase Alejandra. Estas cuestiones son un poco internas, ¿eh? Pero Perdón. Ya, es que como no he puesto la presentación, por eso ¿La pongo yo o la pones tú? You are now muted. vale, compartes la pantalla, Albert, entonces, o tu vídeo que no vemos ahora, más que una imagen en negro. A ver si lo consigo. Compartir. Vale, perdona, el directo. Ahí está, genial. También, ¿no? Lo que os iba a contar, pues nada, que hemos realizado esta investigación digital y básicamente hemos usado distintas técnicas para observar el fenómeno tanto en Twitter como Facebook principalmente, también cómo se usan las noticias de los medios digitales en Facebook y también hemos explorado un poco la parte de los foros y de WhatsApp. Y bueno, nos hemos centrado en una parte en perfiles de activistas feministas en Twitter que están siendo acosadas en forma diaria, como también gran parte del análisis al final se ha centrado en páginas, pero especialmente en grupos de Facebook es donde hay cosas bastante interesantes. Entonces, lo que ocurre básicamente es que tenemos un discurso de odio muy amplio en las redes que no dejan de ser microculturas y eco chambers, lugares más
aislados y como que hablan más hacia adentro, pero al final sí que acaban siendo permeables hacia afuera, especialmente en Twitter y en Facebook. Son cámaras son microculturas muy internas donde se dan de forma diaria agresiones que no llegan a alcanzar de forma directa a la víctima, porque son menciones a periodistas, a feministas y demás, pero luego con la cultura troll que hay sí que lleva a las personas a organizarse y a crear hilos en foros o también a publicar teléfonos en Twitter, o también cosas como, también hay cierta impunidad que no se, o sea, que a veces no se dan cuenta que son agresiones, como compartir un tweet que en sí es una agresión en un grupo de WhatsApp y luego todo el mundo haciendo retweets sobre este tweet, pues aunque sea simplemente un clic, también son formas de violencias. Y bueno, pues decir que hemos descubierto este ecosistema de páginas a través de los algoritmos de recomendación que tiene Facebook y cómo encontramos estos grupos de Facebook donde hay un caldo de cultivo bastante grande que sin duda luego esto sale, o sea, mantiene estas actitudes y las justifica, porque hay muchísima justificación sobre por qué se puede ejercer odio y lo naturaliza con una masculinidad tóxica bastante imperante. Y bueno, básicamente pues hay muchos insultos, muchas ridiculizaciones y muchas amenazas. Es muy curioso cómo se ocupa el espacio digital respondiendo a tweets, se responde con imágenes explícitas de sexo o con vídeos que realmente son desinformación, vídeos sobre agresiones a mujeres musulmanas para decir dónde están las feministas, cosas bastante, bueno, de tergiversar cualquier conversación y de imposibilidad que haya una inteligencia colectiva y también es curioso cómo estos usuarios en cierto momento incluso saben que están haciendo algo mal porque usan mucha retórica, lanzan amenazas, pero con una retórica extrema que se ve que es porque saben que les pueden denunciar y de hecho comentan que tienen otras cuentas para seguir siguiendo el juego y de hecho muchos de ellos, de los que hemos investigado, ahora mismo sus cuentas están canceladas porque por denuncias. Y decir que este discurso niega completamente la violencia machista. Hay como un montón de información que, bueno, o sea, muchísima información que no es información ni nada sobre cómo negando esta violencia y también diciendo que hay una violencia en el otro sentido. Y también vemos cómo hay una transferencia de violencias de lo digital a lo presencial, cómo los procesos judiciales de tutela de los menores se expresan con mucha violencia dentro de estos grupos y al final dando datos que, aunque dando datos personales que podrían poner en peligro a las personas. Y es curioso también la cultura paramilitar de fuerzas de seguridad de Estado y demás en estos espacios misóginos, que es, o sea, que en definitiva, más allá de que podemos sospechar que estos cuerpos tienen, bueno, sabemos que estos cuerpos hay estos problemas, es una imagen muy dura que están dando las fuerzas y seguridad del Estado. Y comentar también el caso de Infancia Libre, que lo hemos estado investigando, hemos cogido todas las noticias digitales que hemos encontrado y hemos visto en qué grupos de Facebook ocurrían. Y básicamente hemos vuelto a encontrar el mismo ecosistema de Facebook que habíamos descubierto por otro método. Hemos visto cómo esta historia, este escarno mediático hecho por los medios de derechas a estas activistas, cómo inundaba todos estos espacios de odio.
Y bueno, eso sería. Paso la palabra ahora a Alejandra. Creo que tengo que dejar de compartir la pantalla. Alejandra. No, vale, pues esta parte ya estaría y ahora pasaríamos la palabra a Don Steak. Vale, Gràcies. cierto. Pues a ver, si em sentiu, aprofito mentre me permite para empezar. No sé si ya me oís. Empiezo mientras... Perfecto, empezaré para dar un poco las gracias. Vale, yo creo que me iría mejor si Eva ya la compartiera ella la pantalla y solo la comparte una persona y así estamos como más fácil ya todo el rato. Pero no sé. Bueno, yo de mientras voy a dar las gracias a todas, a Greta, Ona, Irene, Alejandra, Albert, o sea, súper interesante ya lo que habéis presentado hasta ahora. Y también quiero dar las gracias a todas las personas, todas estas mujeres que han participado todos estos años con nosotras, con Donas Tech, dando sus testimonios, y a todas estas referentes, sobre todo de América Latina, que nos han enseñado tanto sobre este tema que venimos a presentar hoy, ¿vale? Esto, presentaremos una encuesta que fue un encargo del ICD, del Institut Català de les Dones, que es el Instituto de la Mujer de aquí de Cataluña, que lo encargó a Antígona, una encuesta, hay un trabajo de investigación más amplio, y nosotros Antígona nos pidió específicamente sobre las violencias online hacer una encuesta. Y un poco también nos lo pidió, y es la excusa para explicaros Donas Tech, ¿no? El trabajo que llevamos haciendo, que muy resumidamente. Desde el 2005-2006 empezamos a investigar qué hacemos las mujeres y qué queremos hacer con las tecnologías, y esto nos llevó al final, por ahí el 2013, ¿no? En estos procesos de investigación, acción y formación, a empezar a incluir el tema de la seguridad digital, la importancia de poder vivir de forma segura y libre las nuevas tecnologías, con las formaciones con Axur, con el manual que hicimos con Tactical Tech, que llevó sobre todo la Alex, y luego en 2018 publicamos el libro con la Junta de Andalucía de redes sociales con perspectiva de género, cómo conocer y contrarrestar las violencias online. Luego hemos trabajado con Picara, hemos hecho un kit contra las violencias, y un poco todo esto y todos estos referentes, los trabajos colaborativos con Ciberseguras, con otras feministas de América Latina, conforman este depósito y este antecedente de lo que llevamos hoy aquí. Y hoy sobre todo nos concentraremos en los resultados de esta encuesta, ¿vale? Que tenía por objetivos, primeramente, identificar las principales violencias machistas online que deben afrontar las mujeres. Luego también queríamos conocer los impactos, ¿no?, de estas violencias machistas online, para luego también identificar las medidas que las mujeres toman para contrarrestarlas y su efectividad, también como una manera, como ya nos han comentado, ¿no?, también de llevar esta agencia de las mujeres, ¿no?, qué estamos haciendo nosotras, qué hacen las feministas también. Y luego al final, para conocer cuáles son las demandas que hacemos, ¿no?, de acción pública y privada de las mujeres que hemos sido agredidas, y especialmente mirando el rol que juegan las medidas jurídicas. Así que ahora voy a empezar a explicaros un poco cómo lo hemos hecho, cuáles han sido nuestras estrategias metodológicas muy rápidamente, para luego ya ir directamente a los resultados, porque muchos de estos antecedentes al final también son compartidos con lo que acaban de explicar las Evidas, que ha sido fantástico. Entonces, básicamente hicimos 3 fases, o sea, fue un encargo muy rápido, como ocurre muchas veces con la administración, pero muy importante de poderlo hacer. Entonces todo duró 3 meses, y en la primera fase, que fue más o menos un mes y medio y un mes, en la primera fase diseñamos la encuesta, diseñamos la seguridad de la herramienta, que os he hablado un poco, Ona, hicimos unas pruebas piloto, para ya la segunda fase hacer la distribución online de un mes y medio, que era no probabilística, tipo bola de nieve, que empezó en 3 puntos iniciales, ¿no? Los contactos que teníamos de Donas Tech, los de Antígona, y luego también a partir de
un proyecto de aprendizaje de servicio que se hizo con mis alumnas de Sociología de los Géneros de la Universidad de Barcelona, ¿no? Y ahí fue donde empezó a salir esta encuesta y ahí en bola de nieve de tipo online. Y luego la fase 3 ya ha sido el análisis, recibimos 270 respuestas, de las cuales consideramos válidas porque había repeticiones, dobles clics, que entonces se repite y tal, 262. Y que son las que hemos tomado de base para hacer esta redacción de informe final que ya han presentado también esta mañana y que os vamos a presentar los resultados hoy aquí. Así que ahora ya doy la palabra a mi compañera de Donastec, la Eva, ¿no? Que ya va a empezar también a presentarnos los resultados, primero por las sociodemográficas, luego un poco los usos, las interseccionalidades y un poco después ya retomo la palabra yo otra vez. Gracias. Bona tarda. Pues buenas tardes, bona tarda a totes. Moltes gràcies, Núria, per aquesta presentació tan enèrgica d'inici de recerca d'Onastec. Muchas gracias. Y pues yo continúo con la presentación, ¿vale? Y ahora vamos a repasar un poco los principales resultados. Empezaremos un poco también por la muestra, ¿vale? De las variables más sociodemográficas. Y entonces, principalmente, la muestra de... Bueno, decir también que la encuesta que hicimos nosotras no estaba específicamente dirigida a personas activistas, ¿no? A mujeres, ¿no? Y personas con identidades sexuales, ¿no? Y de género diversas activistas, sino que era una muestra que en principio, ¿no? El cuestionario se dirigió a una muestra genérica a todas aquellas mujeres, ¿no? Y personas no binarias que se sentían interpeladas, digamos, por el hecho de haber recibido algún tipo de violencia machista digital, ¿no? Este era un poco el requisito cuando enviábamos el cuestionario, es decir, si ha recibido algún tipo de violencia, responde el cuestionario, ¿vale? Entonces, la muestra, que tal y como decía Nuria, es no probabilística, se hizo a partir de bola de nieve, pues por supuesto, no es una muestra representativa, ¿no? de la población, pero sí que, bueno, explicamos un poco, ¿no? Cuál es esta muestra, que es, ¿no? En qué está representada, para luego también poder entender un poco el análisis, ¿no? de algunos resultados que van surgiendo. Entonces, principalmente, el 96, ¿no? La mayoría se autoconsideran mujeres, ¿no? Y un 3,4% se autoconsideran personas no binarias. La mayoría de edad es entre 21 y 45 años, ¿vale? Tenemos también, nos faltan, ¿no? Lo que son las generaciones más jóvenes y un 19,1% más de 45 años. También nos faltaría también toda esta franja de edad. De nacionalidad, principalmente nacionalidad española, y el 8,8% extranjera o doble nacionalidad. Lugar de nacimiento, principalmente es Estado, digamos, Estado español, ¿no? Fuera de Cataluña. También hay una gran muestra representativa de Cataluña, porque principalmente lo que buscábamos era una muestra en Cataluña, ¿no? Pero también vimos, ¿no? que la red, digamos, ¿no? Pues no tiene, digamos, ¿no? Estas fronteras tan marcadas y, por tanto, pues también se extendió a otros sitios la encuesta y respondieron otras mujeres de otras partes. Pero a nivel de lugar de nacimiento también destacamos, ¿no? Un 7,6% de latinas, ¿no? de Latinoamérica. A nivel de estudios, pues es estudios elevados, son un 80,5% universitarios. Y también destacar, ¿no? Que también un 5,7% de las que respondían, ¿no? También se autoconsideraban, ¿no? que tienen algún tipo de diversidad funcional. Y también importante, sí que preguntamos, ¿no? Si también autoconsideran que tenían algún tipo de relevancia pública, ¿no? Por considerar, por su visibilidad pública, digamos, dentro de las redes, ¿no? A nivel de influencers, youtubers, artistas, políticas, activistas, periodistas, comunicadoras, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, sí que encontramos que es una muestra, ¿no? De mujeres, ¿no? Bastante privilegiada en nuestro contexto, ¿no? Pero también veremos, ¿no? que esto no está exento de violencias digitales online, machistas online. Entonces, la siguiente, a nivel de usos de TIC, simplemente solo, ¿no? Esto ya lo han explicado también muy bien las híbridas y han hecho un análisis mucho más en profundidad, ¿no? Del tipo de redes y usos que se hacen, pero sí destacar
el hecho de que es una muestra con un perfil tech, diríamos bastante alto, porque el 76,6% utilizan configuraciones para aumentar la seguridad. Esto también veremos después cuando veamos las estrategias, que también está ligado con el tipo de estrategias de respuesta que desarrollamos, ¿no?, las mujeres delante de estas violencias, porque hay algunas que tienen un componente tech bastante elevado, ¿no? A ver, me estoy liando porque tengo que ir cambiando de pantalla todo el rato. Vale. Lo que hablábamos antes también, el tema de la interseccionalidad. Pues bueno, tal y como también han comentado híbridas, también es un aspecto que nos interesaba mucho poder analizar por entender, ¿no?, que hay una variable, ¿no?, clara, que también es el tema de género, el tema de, ¿no?, de pertenecer al hecho de ser mujer, pero que todo esto también viene acompañado por otras variables, ¿no? Y en este caso, sobre todo, en nuestra muestra fue sobre todo el hecho de las diversidades, ¿no?, de orientación sexual y de identidades o expresiones de género. Es decir, todas aquellas personas, digamos, que rompen más con la normativa, ¿no?, del cis heteropatriarcado, ¿vale? También están acompañadas estas violencias por el tema de la ideología política y activista y feminismo. El feminismo era una de las respuestas que no entraban, pero cuando analizamos el otras salió de manera muy elevada y seguramente también se podría agrupar con el hecho de ideología y activismo, ¿no? También el tema de la diversidad funcional es importante, la etnicidad, religión, ¿no?, y en menos grado color de piel, edad y clase social. Tipos de violencias, ¿vale? Ya hemos hablado también un poco de esto, ¿no?, en el análisis de híbridas. En este caso, decir, ¿no?, que en nuestra muestra, pues la mayoría, el 98,9%, ha recibido al menos un tipo de violencia, también era uno de los requisitos para poder responder a la encuesta. Y un dato relevante es que la gran mayoría han recibido más de una de estas violencias, ¿vale? O sea, que son violencias, digamos, múltiples, ¿vale? Que se dan, no se da solo una, sino que se dan varias a la vez, ¿vale? También a nivel de duración, la mayoría se ha dado al menos durante una semana y 4 de cada 10 más de 6 meses, ¿vale? O sea, que estamos hablando de una duración importante, que luego veremos también que esto repercute también en los impactos y los daños que estas violencias generan, ¿vale? El tipo de violencias recibidas, creo que aquí no se lee muy bien en la gráfica porque está en pequeñito, no sé si lo veréis bien, pero esta es una de las principales que también ha salido en la presentación de Ale, ¿no? La principal, en un 54,6%, es todo lo que tiene que ver con las expresiones y los insultos discriminatorios o denigrantes por el hecho de ser mujer, ¿vale? Tipo puta, zorra, bollera, sudaca, ¿no? Que es todo este desprestigio que hay, digamos, en este espacio, ¿no?, público de Internet, ¿no?, por el hecho de estar ahí, digamos, visibles y participando de este espacio. Luego, en segundo lugar, sería todo lo que tiene que ver con el tema de acceso y cuentas a dispositivos sin consentimiento y también todo lo que es la manipulación de datos privados como contraseña, cuentas, etcétera. Todo lo que tiene que ver con toda esta intromisión. Después, en tercer lugar, es todo lo que es amenazas, que esto también ya lo han comentado en híbridas, así que no voy a entrar ahora muy a fondo. Y otra también importante, ¿vale?, que sí que lo que hemos hecho es agrupar varias, tiene que ver con todas las violencias de carácter sexual, que esto corresponde a todo lo que tiene que ver con difusión en Internet de imágenes, vídeos o información con carácter sexual sin el consentimiento de la persona. Todo lo que es engaño con finalidades de explotación sexual y también todo lo que son las amenazas, acoso sexual online. También está el contacto y hostigamiento ¿no?, a la persona o a personas del entorno, ¿no?, como pueden ser familiares, amigas, todo lo que tiene que ver también con seguimiento y vigilancia
los movimientos, que esto ya veremos también que tiene una relación, ¿no? con el perfil también, ¿no? de la persona que agrede y el hecho de, bueno, de tener también esta relación sexoafectiva. Y también ha salido el gaslighting, digamos, que es todo lo que significa utilizar la información falsa para confundir o hacer daño. Estas son todas, igual que híbridas, también hicimos también toda una lectura, ¿no? de las clasificaciones de violencias machistas digitales, ¿no? Tampoco hay un consenso unitario en esto, pero sí que hicimos un análisis, ¿no? Y al final acordamos que este sería, ¿no? el listado que pusimos dentro del cuestionario, que pensábamos que realmente podía abarcar, ¿no? la mayoría de violencias que se estaban dando en Internet actualmente, ¿no? A nivel de impactos, y así ya voy terminando, sí que hemos visto, ¿no? que estas violencias digitales tienen impactos en nuestros cuerpos, tienen impactos en nuestras vidas reales, tienen impactos a nivel psicológico, a nivel físico, y tienen impactos también en áreas, ¿no? tan importantes como es nuestra participación en el espacio público, ¿no? O sea, todo lo que son las públicas que llamamos, ¿no? que tiene que ver con el tema de autocensura, ¿no? con el tema de rebajar tu perfil en las redes, ¿no? y dejar de utilizar las tecnologías, ¿no? o estar lo menos posible, ¿no? visible en la red, todo lo que tiene que ver también con la reputación dañada, ¿no? a veces incluso cambios de residencia o menor o nula presencia en actos presenciales, ¿vale? Entonces tiene un impacto tanto en la red como también en tu participación, digamos, ¿no? en espacios presenciales. Y luego también a nivel educativo es importante, en un 12,4%, a nivel económico está también, ¿no? todo lo que es pérdida de ingresos, dificultades, que también hemos visto que con las mujeres que tienen más relevancia pública, y también cruzamos datos, los económicos también pasan a tener un impacto más elevado. Los laborales, pérdida de trabajo, ¿no? baja laboral, y toda la parte de relacionales y sociales, que esta, de hecho, salió también de otros, o sea que no lo habíamos pensado, digamos, como categoría a priori, pero salió de manera muy relevante, y yo creo que si la hubiésemos puesto en la encuesta seguramente hubiese sido mucho más alta. Eva, no sé cuánto rato te queda. Ahora Perfecto. toca, estamos bien entonces. Le toca a Nuria, ¿vale? Nuria, te toca. Voy a entrar en el tema de los agresores, ¿no? Que un poco ya también nos han dicho híbridas. En nosotras nos salió que el 54,8% eran desconocidos, que no quiere decir que sean desconocidos, puede ser que no sepan quién son, ¿eh? Porque ahí es ese tema del tema de online y la permisión de anonimato, pero veremos que detrás siguen habiendo personas y muchos hombres muy conocidos y muy comprometidos con el proyecto cis heteropatriarcal, como ya han apuntado también híbridas, ¿no? Entonces, dentro de estos 45,2% de conocidos, sobre todo destaca otra vez estas relaciones sexoafectivas que ya nos dicen que ocurren también mucho con las violencias offline, ¿no? Con las que ya más conocíamos, ¿no? Un 62,4% eran parejas o exparejas, ¿vale? Sobre todo exparejas, 45,3%, 15,4% parejas y 1,7% rollo. Luego también están amigos, examigos, compis de clase, compis de trabajo. Por lo tanto, si nos piden el sexo de los agresores, pues muy mayoritariamente hombres, en un 80%. Y en estas agresiones, sobre todo, son de tipo individual, pero también preocupan, y también porque se facilitan con las nuevas tecnologías las agresiones grupales en un 27,4% y aún más preocupantes las masivas en un 5,8%, ¿no? Luego también algo que es interesante de nuestra encuesta es ver algo que ya he empezado a apuntar también con el tema de los agresores, ¿no? Ya vemos ahí que puede haber una conexión de online y offline, ¿no? Que esta línea que parece que está separada de estos dos mundos, pues igual no es tanto, y en violencias machistas, pues está claramente que no. El 31,1% también
habían recibido violencias offline por parte de la misma persona o personas. Y también se pasa el traspase de la otra forma, como ya apuntaron las híbridas también, ¿no? Un 17,95% de un desconocido online, esta violencia también pasa a ser presencial. Nuevamente, los agresores, cuando hay esta conexión entre offline y online, también son muy mayoritariamente hombres, incluso un poquito más, ¿no? Un 81%. Y también otra vez, gran mayoría conocidos, sobre todo parejas y exparejas, sobre todo exparejas, ya lo veis, que está también más iluminado, porque en realidad es bastante preocupante, ya se apunta también en lo que sabíamos ya de las violencias offline, pero también con de trabajo, familiares, superiores, 65% de forma individual, y 30,6% en grupo y el 4%, bastante similar a lo que he apuntado, de forma masiva. Yo lo que quería apuntar ahí también en esta relación, porque creo que es bastante interesante, es que vemos, cuando miramos en las que están conectando online y offline, los tipos de violencias, vemos un poco de cambios aquí. O sea, sí siguen manteniendo como importantes los insultos, el acceso a cuentas y las amenazas, pero aparecen como más importancia el seguimiento, la vigilancia, ese punto de control, que antes era en el quinto puesto y ahora está en el segundo puesto, el seguimiento, la vigilancia, el control de las mujeres, y luego también esta voluntad de desprestigio y difamación, y en cambio no aparece el gaslighting, que esta es voluntad de dejarte así medio atontada y decirte como, no, esto te lo imaginas y tal y cual, ¿no? Entonces es importante ver que ya se producen cambios cuando estamos mirando exactamente cómo ocurre cuando hay conexión entre el online y el offline, o al menos que la sepan ellas. Ahora Eva también pasará a los tipos de respuestas que damos, que es muy importante también, ¿no? Ver qué es lo que hacemos nosotras, que si no, nos pintan ahí y nos revictimizan encima más, ¿no? Pues ¿qué hacemos también al respecto de todo esto que te haga? Vale, con el tipo de respuestas empiezan híbridas, con todo lo que es estrategias, ¿no? Y toda esta parte de comunidad que ellas han analizado muy bien, y después nosotras seguimos. Vale, pues muchas gracias, Dones, y voy a pasar nuevamente a ver, un momento. Perdón. Voy a pasar, lo primero que voy a comentar es un poco los impactos que hemos detectado nosotras. Y bueno, pues efectivamente, como nos comentaban las compañeras de Dones, Nuria y Eva, pues esto tiene una serie de impactos pues que pasa por lo físico y lo psicológico y lo emocional, claro. Entonces, bueno, pues hemos identificado que la frustración y la impotencia es el efecto más común. Lo identifican más de la mitad de las personas que han respondido a las encuestas, y también aparecía con las entrevistas. La inseguridad y la incertidumbre, además, al ser estas violencias, hemos detectado también que se viven muy en soledad, ¿no? Entonces, bueno, pues genera mucha inseguridad. Hemos detectado también que un 53,80% de las personas que han participado han vivido autocensura, es decir, se han bajado el perfil en redes sociales, y pues más allá de identificar la autocensura como una herramienta de preservación o de protección, bueno, pues en realidad lo que es una limitación a la libertad de expresión, ¿no? Bueno, pues ¿qué hemos visto? Pues mucha ansiedad. Tristeza y depresión, incluso aspectos que ya afectan desde a un plano como mucho más físico, y como son alteraciones del sueño, incluso ha habido personas que han manifestado haber padecido caída de cabello, problemas de piel, bueno, pues que eso somatiza como esta situación de estrés, ¿no? Nuestra investigación, como ya hemos dicho, estaba muy enfocada a activistas feministas y comunicadoras, y bueno, pues esto tiene una serie de consecuencias laborales, ¿no? Sobre todo para aquellas de las que su trabajo depende de esta visibilidad en redes sociales.
Y bueno, pues a la vida profesional ha afectado un 11,41% y bueno, incluso con pérdidas económicas, cancelación de eventos o de trabajos que tenían pactados, ¿no? Muchas han sentido que su prestigio y su credibilidad se han visto afectadas. Y bueno, pues el miedo aparece, evidentemente, ante las amenazas y bueno, pues ha habido también un porcentaje que consideramos relevante de personas que se han visto obligadas a cerrar el perfil de sus redes sociales para poder sobrellevar esta situación. Una de las cosas que preguntábamos, ya pasando un poco al tema de las respuestas, era, bueno, pues un poco como a quién acudías, ¿no?, a la hora de vivir una situación como esta. Entonces hemos detectado que un 70,11% de las personas que han participado no sabían a quién pedir ayuda y bueno, pues buscando un recurso o comunidad que finalmente no han encontrado, a quien han acudido es a sus redes más cercanas de apoyo. Que les han ayudado especialmente en el soporte y en el acompañamiento emocional. Nos parece muy relevante desde el ámbito feminista y comunitario ver que un 74,46% no encuentran una comunidad de apoyo y bueno, pues esto nos hace ver la importancia de desarrollar herramientas con las que nos sintamos acompañadas desde el ciberfeminismo, ¿no?, como nos comentaba antes Ona. Por último, la última parte de la encuesta, y antes de pasar a las estrategias, que lo hablaremos después de que intervenga otra vez Donestec, preguntábamos sobre la responsabilidad, en quién recae la responsabilidad de que estas situaciones se produzcan, ¿no? Entonces identificábamos varios agentes pues que eran susceptibles de ser responsables de estos casos. Por un lado, las plataformas digitales, por otro lado, los medios de comunicación y, por último, pues la responsabilidad institucional en sus distintos niveles territoriales. Normalmente, vamos, casi todas las encuestadas, gran parte de las encuestadas entrevistadas identifican que hay una gran responsabilidad, por un lado, por las plataformas, porque no desarrollan herramientas o mecanismos que prevengan que este tipo de situaciones o que controlen que este tipo de situaciones se produzcan, aunque saben, de hecho, que es así. Se identifica que los medios de comunicación tienen también una enorme responsabilidad. Como nos había comentado antes Alberto, pues ha habido casos como el de Infancia Libre donde se ha visto esa traslación, ¿no?, desde unos lados a otros y bueno, pues como tampoco se ponen herramientas preventivas o de intervención ante estas situaciones de violencia por parte de los medios de comunicación. Y por último, bueno, pues la responsabilidad institucional en sus diferentes escalas territoriales, ya sea europea, en nuestro caso estatal, o territorial local. Bueno, pues hay una omisión por parte de estas instituciones de generar mecanismos regulatorios. Y pues paso nuevamente a las compañeras de Donestec para que nos cuenten un poco cómo las estrategias de respuesta. Gracias. Vale, gracias, Ale. Voy a compartir pantalla. Ona, no. Si me dejas compartir. Vale, voy. Vale. Vale, perfecto. Vale, pues bueno, ya, ¿no?, como ya pasamos, digamos, a esta parte, ¿no?, un poco de cómo respondemos, ¿no?, a estas violencias recibidas en el espacio digital, ¿no? Entonces, de la misma manera, ¿no?, que los tipos de violencia, ¿no?, que se dan son múltiples, también son las acciones, ¿no?, y todas las estrategias de respuesta que activamos para hacer frente a estas violencias, ¿vale? Aquí tenemos los tipos de respuesta, ¿no?, todos los tipos de estrategias, ¿no? Y entonces vemos que las más utilizadas, ¿vale?, son, en primer lugar, la estrategia de gestión personal digital, ¿vale?, que tiene que ver más con todo el tema de bloquear, ignorar, confrontar a la persona, utilizar el humor también. Después, seguida de todo lo que es el soporte y los cuidados, ¿vale?, que esta tiene que ver con esta que decía también
Ale, ¿no? De más comunitaria, que también tiene que ser, ¿no? La búsqueda un poco del apoyo, ¿no? De las redes más afectivas, más cercanas, ¿no? Como amigues, también terapia, también el hecho de poder tomarte un descanso de los espacios virtuales y todo lo que es también desarrollo, ¿no? De estrategias de autocuidado. Luego, en tercer lugar, sería todo lo que tiene que ver con la prevención de los ataques, de próximos ataques, y esto pues significa, esta es más una estrategia más TEP, porque ya implica pues todo lo que es cambio de contraseñas, proteger o eliminar información sensible, proteger dispositivos, información y datos, revisar configuraciones de privacidad, etcétera, etcétera, ¿no? Esta, que es una de las más utilizadas, implica un componente, ¿no? Alto, digamos, más elevado, ¿no? Técnico que el resto, y de hecho desde Donastec también nos dedicamos, ¿no? A ofrecer talleres en este sentido, ¿no? Para poder fortalecer también este tipo de estrategias, pero también destaca todo lo que es la segunda estrategia de cuidados y soportes, ¿no? Que tiene más que ver con lo presencial, ¿no? Con la que no tiene absolutamente ningún componente técnico y que se pone bastante en el centro, ¿no? También destacar que la denuncia legal es la menos utilizada. Después ya analizaremos de manera más específica, ¿no? Esta parte de denuncia legal, porque de hecho el encargo que teníamos, ¿no? Que venía de Antígona CD, era una de las estrategias que más, ¿no? Se quería poder analizar y por tanto la desarrollamos un poco más. Y menos también la de gestión colectiva, que sería todo lo que tiene más que ver con bloqueo masivo de trolls, ¿no? Organizar también contracampañas de respuesta, compartir con otras colectivas, ¿no? Ciberfeministas, crear otras cuentas, webs más amigables, más feministas, o sea, todo lo que tiene que ver también con el ciberfeminismo, ¿no? Y también una de las menos utilizadas, ¿no? 29,3%, sería todo lo que tiene que ver con respuestas de gestión de tu propia identidad digital, ¿no? Como son ya estrategias más de enmascaramiento, de utilizar seudónimos, de cambios de identidad, ¿no? O cambios de perfiles, de teléfono, etcétera. Esto en cuanto a tipos de respuesta. En cuanto a efectividad de las respuestas, ¿vale? O sea, qué respuestas han funcionado más, qué respuestas han funcionado menos, ¿vale? Lo que está en verde más fuerte, ¿vale? Es lo que sí que ha funcionado, lo que está en un verde más flojito es lo que ha funcionado para algunas cosas, lo que está así como más anaranjado, ¿vale? Es lo que no funcionó y lo que está así más en rojo es lo que empeoró las cosas, ¿vale? Entonces, sí que podemos ver, ¿no? En este conjunto de estrategias desarrolladas que todas las estrategias de respuesta funcionaron a la mayoría, ¿vale? Y al menos para alguna cosa. Las que más han funcionado, ¿vale? Son precisamente la menos tecnológica, ¿vale? Que tiene que ver con todo lo que es el soporte y los cuidados presenciales, ¿vale? Seguida de dos, que sí que son más tecnológicas, que sería la de prevención de próximos ataques y la de gestión de la identidad digital, como lo que os decía antes, ¿no? El enmascaramiento, el seudónimo, cambios de identidades, etcétera, ¿vale? En cuarto lugar, las que sí que más han funcionado son las estrategias de gestión colectiva, todo lo que hablábamos antes, ¿no? También de toda esta dimensión colectiva de la red y también la necesidad de poder dar respuestas colectivas, ¿no? Que es el bloqueo masivo de trolls, la organización de contracampañas, etcétera, etcétera. Y también destaca también la importancia de orientar la protección digital en este caso, entender, ¿no? Que todas estas respuestas no solo son digitales, sino que realmente tenemos que entender toda esta dimensión de la seguridad, ¿no? Y de la privacidad y de cómo avanzar, ¿no? De manera más libre y de manera más segura en la participación en las redes. No solo tiene que ver con este componente técnico, sino que tiene que ver con esta manera holística de entender la manera en cómo estamos, ¿no? Y que tiene que ver, ¿no? Con estas estrategias de autodefensa digital, ¿no? Con lo presencial y los cuidados. También las menos utilizadas vemos, ¿no? Que son la jurídica legal,
Vale. También analizar, ya por último, y acabo, digamos, las que no han funcionado o han empeorado las cosas, ¿vale? Las que han empeorado las cosas, que son la gestión personal digital, la denuncia pública y la documentación e investigación, bueno, son, sobre todo, precisamente son las tres, y la gestión colectiva son las estrategias que tienen más que ver con la confrontación, ¿no? Con aquellas personas que agreden, ¿no? Entonces, seguramente también han tenido unos efectos que luego, ¿no? Que si seguimos analizando y estudiando este fenómeno, pues tendríamos que profundizar mucho más, ¿vale? Y que no han funcionado, pues la documentación y la investigación. Esto también es otro tema, ¿no? Que es uno de los temas de estudio, ¿no? De cómo para poder prevenir, ¿no? O el hecho de que se empeoren, ¿no? Estas violencias. Es muy importante todo el tema de poder documentar e investigar, ¿no? Y de poder también ir construyendo pruebas, ¿no? Para poder después demostrar que esto está pasando, ¿no? Pero esto, el hecho de hacerlo es una estrategia que no funciona. Entonces, aquí también es otro de los puntos que hay que seguir trabajando y profundizando en ello. Y ya te paso palabra, Nuria. Sí. Como este era un encargo para Antígona, ¿no? Que han presentado esta mañana incluso con el ICD, ¿no? Y es un grupo que se dedica mucho al tema jurídico. Había una parte específica jurídica, así que, bueno, la traemos aquí. Y es muy preocupante, porque es la vía que más se privilegia desde las instituciones públicas y aquí realmente se ve que tenemos un problema, como ya lo veíamos con las violencias, que ya sabemos un poco más de las violencias online, ¿no? O sea, un 88,4% no denuncia ante las autoridades, solo un 11% denuncia, pero los motivos son también bastante preocupantes, ¿no? Por esta falta de confianza por las autoridades. Pero bueno, también nos tenemos que poner en un contexto post-caso de la manada, en el yo no te creo, ¿no? Y todas estas cuestiones, ¿no? No quería otros motivos que a mí me hacen pensar, bueno, tenemos que preguntarnos más cuáles podrían ser otros, las faltas de pruebas, ¿no? Esta carga de la prueba y yo no te creo, ¿no? Estas cuestiones. No sabía que podía, esto también es preocupante. Posibles daños para mi seguridad, que ya lo apuntaba ahora un poco Eva, ¿no? Al final también sabemos un poco que puede haber este efecto boomerang y que hay una cierta falta de protección y seguridad para nosotras en estos casos, ¿no? O demasiado costoso, ¿no? Estos procesos son lentos, costosos económicamente, incluso se aconsejó no hacerlo, ¿no? Cuando lo han hecho se han informado a través de abogadas, de las administraciones, sobre todo de abogadas, otras amigas, otras entidades, incluso a través de los ciberfeminismos y luego otros. Y aquí apuntamos un poco los principales delitos, porque una de las cuestiones que más están costando, y esto lo apunta bastante Laia Serra, que también ha trabajado con nosotras y nos inspira, ¿no? Es estos casos específicos y que hay unos artículos y se tiene como que ir por aquí y por allí porque aún las leyes y la respuesta pública, no solo aquí, sino en muchos otros contextos también, no está dando suficientes respuestas al respecto. Esto ya como porque lo teníamos, pues os lo presentamos, pero es muy importante ir a ver qué es lo que pedimos, qué es lo que necesitamos, ¿no? Que les preguntamos también a las encuestadas. Y sobre todo que nos están diciendo, queremos mayor formación e información tecnológica para hacer frente a las ciberviolencias, ¿no? No nos quitéis la agenda, danos formación, queremos saber más de todo esto, ¿no? Recordamos que hay algo que nos va a importar mucho a Donastec, el tema de las brechas digitales, ¿no? Pues ahí esto ha salido muy, muy fuertemente. También, bien, acabo de hablar de ello, ¿no? Hace falta una mejora de los instrumentos jurídicos para hacerles frente, nos salen una mayoría también, mejor respuesta de las plataformas intermediarias, o sea, se están lavando un poco las manos en este sentido, lo que ocurre en su casa, en sus plataformas, también es parte de su responsabilidad, más recursos institucionales, servicios especializados de información, por formación de operadoras, ¿no? Más protagonismo y apoyo de las entidades sociales y feministas, aquí otra vez con ganas de dar protagonismo también a las feministas, como una manera de, yo creo que nos dicen que ahí igual se sienten un poco más apoyadas, ¿no? Y también una necesidad de mayor apoyo psicológico, ya un poco menor en medida, pero también, y también un mayor apoyo familiar de entorno próximo, ¿no? Vemos igual, siguiendo ahí, ¿no? Que igual sigue este yo no te creo también de entornos próximos, ¿no? Y ahí un poco ya por acabar, concluir,
no pararé tanto en los perfiles, pero sí remarcar cosas que hemos dicho, ¿no? Que la mayoría de estas violencias online, al menos de las personas conocidas que sabemos, sobre todo la ejercen hombres que parecen muy comprometidos con este proyecto cis heteropatriarcal. Más de un 30% en grupo, las violencias duran más de una semana en su mayoría, el 30% están conectadas también con el mundo offline, sobre todo tiene que ver con exparejas, pero también parejas, con estas relaciones sexoafectivas, que lo hace también muy perverso este tema de las violencias. Funciona muchísimo la respuesta de los cuidados y también de los cuidados online, por lo tanto es otra vez que nos muestra esta conexión entre el online y el mundo offline, que no son mundos separados, sino que fluyen también, ¿no? Y que se retroalimentan y se van actualizando. La mayoría de las personas que reciben violencias, más de una reciben, sobre todo insultos y similares por el hecho de ser mujeres. Este aspecto de género sigue siendo específico y se tiene también que abordar de manera específica. Todas las estrategias que están utilizando las mujeres y las feministas funcionan, al menos para alguna cosa. Pero hay mucho por mejorar, sobre todo a nivel de respuesta de las instituciones y jurídica. Solo denuncian un 11,6% y no parecen estar funcionando tanto ni en su mayoría. Por lo tanto, hay demasiadas necesidades y demandas por cubrir, sobre todo de formación e información sobre estas ciberviolencias, sobre todo de mejora de estos instrumentos jurídicos y de las respuestas de las plataformas intermediarias. Por lo tanto, cabe que sigamos con la investigación, sigamos con la acción. Nosotras no pararemos, esperamos que vosotras tampoco, y si nos oyen algunas personas implicadas en las plataformas y en las instituciones públicas, pues ya enfilo la agulla, porque esto realmente tenemos mucho que hacer. Gracias. Muy bien. Vale, pues hemos hecho una presentación muy contrarreloj, muy escueta y muy sintética de dos trabajos profundísimos y súper necesarios que habéis hecho. Así que muchas gracias por ello. Vamos a empezar con la parte del debate, entonces os animamos a todas las personas que estáis participando en este streaming a uniros al chat, a dejar vuestras preguntas ahí, si queréis poner vuestro nombre y si no, pues tampoco pasaría nada, pero bueno, es como prefiráis vosotras. Creo que hay muchos temas a desarrollar, pero sobre todo a futuro, ¿no? O sea, pensar qué hacemos de aquí en más con toda esta nueva información que hemos incorporado al ámbito de la seguridad digital con perspectiva feminista. Y bueno, mientras vais pensando preguntitas y apuntando en el chat, que algunas ya han surgido, pero bueno, mientras surge alguna más, creo que, Ale, nos puedes hacer una pequeña introducción, ¿no?, a esto de las estrategias y cómo abordar este camino. Vale, gracias, Greta. Pues, y gracias, chicas de Onestec. Pues nada, nosotras también teníamos una parte en la que preguntábamos a las personas que participaban que creían que podíamos poner en marcha. Nos han salido algunas cosas que son similares, bueno, desde recursos de orientación y atención psicosocial, pues programas de sensibilización en centros educativos, publicación de guías de buen uso de redes sociales, que en este caso Donestec os informo de que tiene unas cuantas. También se mencionaba el mapeo de agresores y acosadores, mecanismos de apoyo para no caer en la autocensura, talleres formativos, es otra cuestión, como decía Ona al principio, ¿no?, como toda esa parte de refuerzo formativo. Se planteaba, por ejemplo, que desde las plataformas se podían dar respuestas personalizadas, no genera, o sea, que lo que te atienda dentro de la plataforma no sea un formulario automático o un bot, sino tener una persona con la que interlocutar y que pueda tener un conocimiento más profundo y más cualitativo de lo que está sucediendo. Más claridad y transparencia en la gestión de los reportes en las propias plataformas.
Hola. Se piden también pues equipos de observación en redes sociales, generar grupos de expertas, ¿no? O sea que esta comunidad ciberfeminista que tenemos y que estamos configurando y que tenemos que ir ampliando, pues poder generar comisiones de trabajo que vayan enfocadas cada cual a un tema y bueno, pues esto, ¿no? Poder hacer estos equipos de observación. Se pide también por parte de las instituciones más claridad en la información legal y en las actuaciones que deben realizarse, cuáles son los canales de denuncia, de recopilación de pruebas, cómo se pueden recopilar pruebas a través de herramientas digitales para que sean válidas en caso de que llegase a un proceso judicial. Por supuesto, la comunidad, como decíamos antes, es súper relevante. Estrategias de autodefensa feminista, encontrarnos, reconocernos, compartir, acompañarnos y hacer respuestas colectivas de activismo, ¿no? Y bueno, incluso la creación de asociaciones especializadas que sean un recurso que las personas que viven este tipo de situaciones pues puedan identificarlo y puedan acudir a él, ¿no? Estos son algunas de las múltiples cosas, porque venían muchas más cosas que nos han comentado las mujeres que han participado. Está silenciada, Greta. Silenciada, vale. En vez de conectarme en silencio, empezamos bien. Decía que nos lanzamos al lío ya, si os parece. Ya hay algunas preguntas y algunas hay dos que van en la misma línea, porque la URBE dice que destaca que en ambas investigaciones no se ha llegado a la generación Z y que hoy en día son las que más inmersas viven en las redes y que sería clave trabajar con ellas, ¿no? Por otra parte, Irene, pero no Irene la que ha hablado, Irene con Y, dice, bueno, además de darnos muchísimas gracias a vosotras, sobre todo por las interesantísimas exposiciones, ella está revisando su tesis sobre violencias machistas digitales en Instagram. Y teniendo en cuenta que vosotros habláis mucho de Twitter y Facebook, la pregunta es si pensáis que esto es extrapolable a Instagram o se daría una realidad diferente. Bueno, entiendo que están vinculadas estas dos por lo que conocemos de los informes, ¿no? No sé si que nos queréis comentar. ¿Quién se anima? Yo no doy palabras aquí, ¿eh? Venga, dale. Efectivamente. Doy palabras. Creo que un hándicap que hemos tenido a la hora de contactar con estas generaciones más jóvenes, que además, bueno, pues incluso pueden darnos claves sobre nuevos tipos de violencia que no tenemos identificados, ¿no? Y bueno, pues poder definirlas y poder trabajar sobre ellas. Creemos que una de las causas ha sido efectivamente que hemos utilizado herramientas o canales que no son tan utilizados por ellas. O sea, en ese sentido, Instagram es uno de ellos, bastante relevante. Consideramos que TikTok podría ser otro. Y bueno, pues nosotras es verdad que no hemos llegado aquí. Sí es cierto que sí participamos en un proyecto con Barcelona Open Data que hacía sobre Instagram, ¿no? Y bueno, pues emitíamos una serie de recomendaciones con base en las violencias que se generaban en esta red social. No sé si Irene quieres ampliar un poco en este sentido. Comentaros que precisamente con el tema de Instagram, muy de acuerdo con Ale, nos faltan zetas y nos tenemos que actualizar, irnos a Instagram e irnos a TikTok. Ya sé que parece que, pero luego le pillas el truco y mola. Pues la cuestión es que, claro, en Instagram cambian muchas dinámicas en la forma en que esa violencia se ejerce. Porque, por ejemplo, ya no es, por ejemplo, temas como el doxing, la exposición pública o el ataque coordinado público que puedes tener en Facebook o en Twitter, sino que se ejerce mucho más por mensaje privado. Además, la red plantea problemáticas concretas como, por ejemplo, el tema de hacer las capturas de esos privados y reportarlos, no responde igual, por ejemplo, que Twitter. Entonces, si creemos y ese es uno de los hilos y de las conclusiones compartidas que tenemos todas las que hemos trabajado aquí en este espacio, que hay que empezar a trabajar también en esas redes y sobre todo dar agencia a esa generación Z que vienen tan potentes y que están dándonos lecciones en muchos espacios y aspectos del feminismo,
y que nos cuenten ellas también, porque nos hemos dado cuenta de que hay dinámicas, por ejemplo, también el body shaming y el uso de la imagen es mucho más extendido en ese tipo de redes y eso genera también otra forma de ejercer esa violencia y de sufrirla y otro tipo de impactos diferentes que hay que tener en cuenta. Así que nada, próximo challenge, próxima misión, que las zetas tomen también la palabra, claramente. No te vemos. Greta, Sí, yo quería añadir una cosita. Adelante, adelante. Una cosita. Claro que Sí. sí, Nuria. Sí, es verdad que, bueno, menos de 20, pues igual que hay un 10%. Si subimos a 25, pues unas cuantas más. Yo hoy me estaba entreteniendo antes de venir mirando un poco los datos y sí que he observado una cosa en los tipos de violencias, y es que hasta los 30 hay más incidencia de violencia sexual que a partir de los 30, por ejemplo, ¿vale? Y ahí, bueno, es una idea que apunto, la tengo que ver bien, era solo para, mira, si salía lo decía. Es verdad que ya también en investigación previa las violencias machistas y contra las mujeres también pasa mucho contra las niñas, ¿eh? Creo que es el 80% de fotos que se incautan de menores son de niñas, ¿no? También. Pero tiene mucho que ver con estos momentos de emparejamiento, ¿eh? Yo quería conectar ahí también el online y offline, y ahí también lo vemos bastante. Pero sí, evidentemente hace falta saber más. Hay un estudio pionero también de la Trinidad Donoso en adolescentes, ¿no? Que ya era bastante privado nuestro, violencias, no sé si violencias 2.0, ¿vale? Que va bastante enfocado también en estas generaciones que ahora han crecido. Yo también estoy dando, son las que tienen hasta 25, ¿no? Y bueno, o hasta 23 o hasta 20 ahora, ¿no? Generación Z. Pero sí, claro, el acceso, los usos en los niños, prácticamente no hay brecha digital de género. Ahora en redes sociales hace 3 o 4 años que las mujeres hemos hecho el sorpaso, ¿no? Y estamos muchísimo. Nosotros no hemos diferenciado, hemos puesto redes sociales, no hemos diferenciado tanto si Instagram o cuál. Entonces, pero las pocas investigaciones que hay apuntan que esto ocurre bastante en todas partes, pero no sabría mucho decirte porque no lo hemos visto. Gracias. Vale, ahora sí me conecto el micro, ya voy aprendiendo, qué mal. Cambiando de ámbito, ¿no? Se ha hablado de la responsabilidad de plataformas e instituciones. Una institución como la universitaria, dice Adriana, cuesta mucho que asuma su responsabilidad con respecto a las violencias machistas online. Nuria, igual nos puedes ayudar un poco por ese lado. Ana también pregunta un poco cómo veis el escenario legal para que se pueda efectivamente denunciar ese tipo de situaciones, ¿no? Hablamos un poco de responsabilidades. No sé, Nuria, si quieres empezar y luego continuáis. Sí. Yo aquí, bueno, el discurso también el académico se ha enfocado muchísimo y demasiado, a mi parecer, en el tema de los riesgos, y al final lo que pasa es que acaban reculpabilizando, revictimizando a las mujeres que han sido agredidas y a las otras personas también que han sido agredidas, que no solo siempre son mujeres agredidas por motivos de género o relacionados. Pero bueno, entonces por estar ahí o estar de esa manera, igual que nos pasaba, ¿no? Como ibas de minifalda, pues ahora también, como has puesto esta foto, no sé qué. Entonces, esto a veces nos desvía también del objetivo de decir, tenemos que poder ir libremente y de forma segura y como queramos por las redes sociales también, ¿no? Pero bueno, en este sentido, claro, se apunta mucho más fácilmente cualquier institución y cualquier... bueno, a seguir con este discurso, pues no te pongas en riesgo, ¿vale? Pero ¿dónde está la responsabilidad? ¿La responsabilidad es mía o de quien ataca? ¿No? Y entonces, ¿y qué estás haciendo tú? ¿Qué pasa en tu casa, en tu ámbito, ¿no? En las universidades, ¿qué estáis haciendo? Si ni siquiera prácticamente están planes de estudio, ni siquiera se generan datos. O sea, los gobiernos, universidades, plataformas en la era del Big Data son las que generan datos y viven de los datos y no sabemos nada de esto como para poderlo diagnosticar. No tienen ninguna responsabilidad, a nuestro parecer tienen muchísima responsabilidad y hace falta que la tomen. La tienen los agresores, pero también todas estas instituciones, todas estas plataformas generadoras de datos, de discursos, de intereses, de voluntades, de lo que va a ocurrir también en nuestras sociedades. Por lo tanto, ya toca que se responsabilicen y empiecen a trabajar
conjuntamente con nosotras y con las feministas para hacer que este mundo sea mejor, el digital también, y más libre y más seguro. ¿Algo que añadir? O sea, yo creo que los canales para la denuncia más formal son bastante confusos. O sea, es algo de hecho que dicen todas las personas que han participado. Luego también hay otros aspectos, o sea que nuevamente entra en juego la interseccionalidad, es decir, dependiendo del grado de opresiones que tienes, confías más o menos en las instituciones, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo que teníamos que en el informe salió era el canal prioritario que estableció la Agencia de Protección de Datos a raíz del caso de Iveco, creo que era, ¿no? Pues esta mujer que se suicidó porque, bueno, pues porque difundieron contenido privado suyo. Y bueno, pues comenzó una campaña en este sentido por parte de la Agencia de Protección de Datos, que dentro de las que hemos visto es la mejor, en el sentido de que no revictimiza, o sea, no revictimiza, pero pone toda la responsabilidad, o sea, no, perdón, no pone toda la responsabilidad de la acción en la persona que vive estas violencias, pero aún así no deja, o sea, no te deja claro o sea, no incide tanto en la responsabilidad de las, sobre todo en otras campañas, no inciden tanto en la responsabilidad de la persona que agrede, sino que pone la responsabilidad de la denuncia en quien está viviendo esas agresiones, que encima de que estás viviendo esa situación, pues tienes que tomar la determinación y coger la fuerza, ¿no?, de asumir esto. Otra cuestión que nos aparecía era, bueno, pues que normalmente entrar en un proceso jurídico implica costes. Hay gente que no puede asumir esos costes, ¿no? O sea, en ese sentido, aparte de ser todo bastante confuso, o sea, que ya todo lo burocrático es bastante confuso, hay una serie de limitaciones que, bueno, pues que si realmente queremos que se utilicen esos canales, o se abordan estas limitaciones o no se van a poder usar. Vale. ¿Quieres comentar algo, Albert? Sí, adelante. Sí, nada, comentar que sí, que las instituciones tienen que ponerse a disposición. Hay un trabajo muy importante por parte de los peritos, que son un actor súper importante en esto, porque hace falta ver cómo, o sea, realmente no están todavía desarrolladas las formas de cómo considerar algo como una prueba, o hay poco desarrollo, y como que eso se tiene que extender más y que nos lleguen esas herramientas. Realmente las plataformas están jugando a la opacidad y a ocultar el problema. Aquí creo que el Reino Unido ha tenido una muy buena idea de legislación, bueno, en su modelo un poco liberal, pero también curioso, que es poner la inseguridad dentro de las plataformas, diciendo que son responsables de la seguridad de sus usuarios, y esto hace como que se pongan las pilas en tratar de solucionar el problema. Y hay un trabajo de visibilización, porque realmente si todo ese proceso de denuncia interno, que no sabemos qué ocurre, que nos hace que cuando hacemos un reporte y luego se quedan ellos con el número de denuncias que hay y demás, se podría comenzar a través de alguna plataforma de hacer los reportes públicos o demás para que, porque cada vez hay un discurso más crítico respecto a las plataformas, cada vez es más evidente que no están achacando el problema y que hay que hacer algo, que sabemos que no solamente es cuestión de censurar, o sea, que el debate de la libertad de expresión se queda súper corto ahí, o sea, que realmente tenemos muchas más cosas que hacer, que obviamente las violencias cuando están publicadas hay que tirarlas abajo, no se pueden dejar accesibles si nos están poniendo en peligro, pero hay muchas más formas de actuar. Yo si puedo añadir una cosa, matizando el tema de la responsabilidad de plataformas institucional, centrándonos más en el tema institucional. Cuando trabajamos el informe reflexionábamos de que creemos que es que
hay un problema de base que es que no se ha problematizado, o sea, no se ha convertido la violencia machista online en un problema público. Sabemos que una política pública es al final lo que una institución, un gobierno decide hacer o no hacer, ¿no? Pues creo que todavía no son conscientes o no han puesto en la arena que esto es un problema público, no han sabido aplicar un enfoque, bueno, no han sabido, bueno, ya sabemos, ¿no? Pero de alguna manera no se ha transversalizado, no se ha entendido dentro del paraguas de las violencias machistas, en muchos casos, y eso se ve muy claro en las campañas de sensibilización. Por ejemplo, el acoso digital, se hacen campañas institucionales a nivel, me da igual, estatal, que regional, que incluso a nivel comunitario europeo, en el que se enfoca mucho, por ejemplo, en la cuestión del acoso, el acoso escolar o el acoso a la población adolescente. Luego, por ejemplo, en las campañas sobre políticas contra la violencia de género, sí que a veces se ejemplifica o se utiliza el hecho de que la pareja o expareja ejerza violencia a través de redes sociales. Pero en ningún momento se problematiza, se pone un foco macro en el problema y se entienden estas violencias y sobre todo parece que a veces surgen como champiñones, ¿no? Sobre todo cuando se abordan desde este enfoque sin perspectiva de género centrado en el móvil o en el bullying escolar, etcétera. Parece que son violencias que la genera la máquina, ¿no? Como un champiñón, plin, aparecen ahí. Y no se plantea, como muy bien hemos visto en análisis digital, quiénes son con una amplísima mayoría de casos quienes ejercen esa violencia y cómo se organizan y quiénes la sufren. Entonces creo que ahí está el reto también. En paralelo a la responsabilidad de las plataformas está la cuestión de legislar y de poner en la arena pública, problematizar esto como una cuestión que tiene que tener perspectiva de género y que tiene que ser transversal e ir de la mano de otras políticas. Ponte el micro, Eva, que no te escuchamos. Ahora, para terminar con el tema, que yo también iba un poco en la línea de Irene, ¿no? Pero también apuntar que también cuando hablábamos de la denuncia del legal, ¿no? De la respuesta de las que sí habían denunciado, que era un 11,6%, que esto no lo hemos dicho, pero de todas las que habían denunciado, las que han hecho todo el proceso de este 11,6% es prácticamente un 2%, ¿no? O sea, es una persona que al final acaba, digamos, todo el proceso judicial y acaba en una sentencia, ¿no? Bueno, creo que son 4 que acaban en sentencia y solo una favorable, ¿no? Entonces aquí dice mucho también, ¿no? Este dato sobre todo lo que estábamos hablando, ¿no? De todavía toda esta falta, digamos, de actualización, ¿no? Del marco legal para poder dar respuesta a toda esta realidad de las ciberviolencias machistas. Luego, por otro lado, también totalmente de acuerdo que todo el tema de problematizar, ¿no? Todo lo que son las ciberviolencias y de poderlas trasladar también a todo este debate más institucional o más legal y jurídico, ¿no? Y tiene que ver también en cómo incluimos estas violencias dentro de las leyes de violencias ya existentes, ¿no? Y poder realmente añadir toda esta dimensión que todavía no está, o sea, ni tan solo todavía lo tenemos recogido, ¿no? En estas leyes que al final son las que de alguna manera permiten bajar actuaciones, ¿no? Estrategias, acciones al ámbito más, ¿no? Más institucional, a todo lo que son los circuitos de violencias, ¿no? Estas no están ni tan solo en los servicios de atención de violencias más psicosociales, ni en los policiales, ni en ningún sitio, ¿no? Realmente es algo totalmente fuera todavía, ¿no? Del imaginario, ¿no? También hablábamos, ¿no? Que, ¿no? Puedes ir a denunciar, ¿no? El hecho, ¿no? de que te estén acosando, ¿no? A través de internet, ¿no? Y que la respuesta sea que llames a tu operador telefónico, ¿no? O sea que todavía, digamos, ¿no? Están pasando cosas, ¿no? De este nivel, ¿no? De esta magnitud, ¿no? Donde todavía no está para nada ubicado, ¿no? El tema de las ciberviolencias y sobre todo desde esta perspectiva de género y feminista. Una anécdota súper rápida. Durante la investigación también me encontré con alguna cosa que quería informar y me fui al buzón de delitos informáticos de la Guardia Civil y no funcionaba el formulario. O sea, no pude informar sobre esto. Y les estuve preguntando y no conseguí respuesta. O sea, así son las instituciones respecto a los mecanismos que dan. Y bueno, como nos queda muy poquito tiempo, voy a unir 2 o 3 comentarios que nos han llegado últimamente. Debo decir que tenéis muchas felicitaciones y muchas
ahora enhorabuenas, pero no os las voy a decir por no quitar el tiempo a otras opiniones, pero que sepáis y que ahí quede que os han felicitado muchísimo. Quería comentar dos mensajes que llegan de Nicaragua y desde El Salvador, que nos están viendo desde allí. Uno de los problemas en mi país, dice Silvia, desde El Salvador, es el uso de este tipo de investigaciones, es la legitimidad de la información, ¿no?, en las redes. Se considera manipulable por la experiencia previa de los partidos políticos y pregunta cómo se puede mejorar la confiabilidad de estas herramientas. Por otra parte, María Castillo, que es de Nicaragua, del Movimiento de Mujeres de Chinandega, dice que es un tema muy interesante, que a veces no sabemos cómo manejar estas situaciones cuando nos están haciendo discriminación o injurias y calumnias, no solo los hombres, también las mujeres, que lo comentamos, dice, lo comentamos con amigas de colectivos, pero cuando nos consultan si tenemos algún soporte de los mensajes que nos han enviado, los hemos borrado, no dejamos evidencias, bueno, como que todavía nos queda un recorrido en este sentido, ¿no? Y por último, un comentario de alguien, bueno, que no ha identificado su nombre, que nos abre un nuevo campo de investigación, que son las aplicaciones para conocer gente como Tinder o similares, en las que parece que hay mucha violencia sexual, pero bueno, yo creo que da para otra investigación que podéis llevar a cabo. Así que nada, en muy poquito tiempo, ya lo siento, pero os invito a reflexionar un poquito sobre estos mensajes y estas propuestas, y bueno, gracias a Nina, que también está respondiendo a Liz, y bueno, gente que está saludando y dejando salud y dejando agradecimientos y demás. Nada, que os habéis quedado sin palabras todas, todo. lo cerramos entonces. No, a ver, en relación a los consejos, qué complicado, ¿eh? Porque, o sea, que yo creo que es un tema, o sea, que hay mucho que trabajar ahí y yo, o sea, lo siento desde el alma, pero no me veo capacitada, o sea, como que he investigado sobre el fenómeno, pero bueno, yo creo que tener medidas de ciberseguridad, sin embargo, todas tenemos el derecho de utilizar las redes libremente. No podemos sentirnos culpables por compartir con nuestra pareja una fotografía sexual. O sea, sobre todo, no coartarnos a nosotras mismas y a nuestra libertad de expresión, porque tenemos todo el derecho de hacerlo. Quien lo está haciendo mal es la persona que está utilizando eso para hacernos daño, ¿no? En ese sentido, yo creo que las comunidades, o sea, que tal y como está la circunstancia ahora mismo, las comunidades son súper importantes. Configurar estructuras comunitarias sólidas en las que nos podamos apoyar, tanto a nivel local como a nivel transnacional, me parece súper relevante, y además hay mucho conocimiento, mucha sabiduría, gente con muchísima experiencia. Sobre el tema de la legitimidad y de la información en redes, yo creo que aquí Ona es tu persona adecuada, porque, o bueno, las dones, quiero decir, que me parece que es un tema, pero bueno, sí que hay algunos consejos sobre la documentación de agresiones que bueno, pues que es mejor que hagas una foto con el móvil a la pantalla del ordenador antes que hacer un pantallazo por tema de metadatos. O sea, como que hay algunas cuestiones, aparte Dones tiene como bastante material en relación a la ciberseguridad, pero bueno, la documentación creo que es un tema que también hay que trabajar, o sea, que dentro de esas patas de comunidad feminista organizada, ciberfeminista organizada, habría que hacer. Y sí, el tema de las aplicaciones ha salido, o sea, se ha nombrado cuando había una pregunta con una serie de respuestas predeterminadas y luego salía otros, han salido aplicaciones de citas, ha salido LinkedIn, o sea que han salido varias cosas, además de en las que nos hemos centrado nosotras, que era donde considerábamos que eran más frecuentes, pero hay mucho por hacer. Bien. Si os parece, entonces voy a intentar destacar algunas cositas que han ido saliendo, pero me tenéis que ayudar por si se me olvidan algunas importantes, ¿vale? Para que podamos contar todo. Han seguido las preguntas y los comentarios en el chat. Ahora está aquello
ardiendo con vida propia. Os cuento a todas que los informes que se han presentado hoy van a estar en nuestras respectivas páginas web, las de Calala, las de Donestec, híbridas, no sé, también, bueno, lo vais a encontrar. Os vamos a mandar además a todas las que participasteis un correo electrónico con esos informes, los enlaces y con una encuesta que es súper importante que la respondáis. Sí, ya sé, siempre decimos lo mismo, pero es muy importante esa encuesta porque nos da información para seguir investigando. Allí os invitamos a participar en futuras investigaciones también, a saber qué pasos tenemos que dar por la seguridad digital contra este tipo de violencias, así que sí sería interesante que os animarais a responder. Y bueno, os cuento, a ver, cosas que he ido registrando yo. Bueno, que la violencia digital no está aislada del resto de violencias patriarcales, ¿no? Que es parte de este sistema, de este silenciamiento activo, de esta forma de control de las mujeres y nuestros cuerpos y nuestras realidades y la hegemonía patriarcal. De hecho, hemos visto que la violencia pasa de un ámbito al otro, ¿no? Del físico al digital, cuando son violencias de parejas y exparejas, del digital al físico también en muchos casos. Sabemos también que hay matices en los que la agresión se modifica generalmente a peor cuando la violencia es contra personas racializadas o con identidades o expresiones de género no hegemónicas. Esto parece que fuera un elemento más grave. Que ser activista o ser feminista está castigado en redes sociales muchas veces, que es como que se va por este tipo de personas en redes. Que queremos información sobre la población más joven, que queda mucho campo por explorar, ya sea en plataformas diferentes y en grupos de población diferentes, que el impacto de toda esta violencia no se queda en la pantalla, sino que hay consecuencias psicológicas, físicas, con la salud, con lo laboral, con lo económico, lo social, el aislamiento que provoca no tiene consecuencias en nuestras vidas de forma muy directa. Hemos visto que hay un marco legal, y eso que hablabais ahora casi al final, ¿no? un marco legal y herramientas para protegernos que en muchos casos todavía no conocemos o que tenemos dudas de cómo aplicarlas, y también algunas que no funcionan como deberían o incluso empeoran la situación, como comentaba Nuria, y es normal que no nos fiemos de ellas porque no están funcionando como deberían, como necesitamos. Que necesitamos y queremos formación y que tenemos que apoyarnos en las estrategias feministas porque, aunque sea en parte y a veces en el todo, funcionan, ¿no? Y sobre todo yo me quedo con una idea que es que trabajar por la seguridad digital desde una perspectiva feminista es un trabajo en red, como se ha visto en estas investigaciones. No solo quienes las elaborasteis, quienes las coordinamos, sino también todas las personas que participaron en ambas investigaciones, todas las que habían investigado antes y nos dieron este marco, tanto en el Estado como en Latinoamérica, como este encuentro de hoy en el que nos volvemos a encontrar y nos encontramos también a través del chat y se producen diálogos útiles y fructíferos. Y que hemos visto que esta red es, como decía ahora Alejandra, lo que funciona, ¿no? A la hora de protegernos, cuando no tenemos necesidad de ser expertas en todo, pero sí poder vincularnos con quien nos pueda responder estas preguntas, ¿no? Y conectarnos. No sé, ¿cómo lo veis? Yo lo veo perfecto, muchas gracias Greta, y sí que quería dar un amplio agradecimiento, o sea, reforzar ese agradecimiento a todas las personas a todas las mujeres que han participado en esta investigación, como entrevistadas, encuestadas, como referentes de todo el conocimiento colectivo que se ha generado y que se ha puesto a disposición. O sea, gracias a todas y bueno, pues que seguimos aquí. Sí, lo mismo. O sea, también gracias a todas las que habéis estado hoy, habéis llegado hasta el final con nosotras, ¿no? Y hayamos podido compartir este espacio y que esperamos poder seguir compartiendo más, porque realmente esto es un punto de partida, o sea, y es de largo recorrido. O sea, este tipo de estudios están empezando y bueno, y ahora hay que seguir haciendo mucho más, ¿no? Y creo que nos están abriendo ya como muchas posibilidades, ¿no? De acción y de nuevas investigaciones para seguir profundizando en ello, ¿no? Yo quería sumarme al agradecimiento tanto a las entrevistas, en el caso concreto nuestro, sobre todo de Ibris,
tanto a las entrevistadas como a esas cientos de personas encuestadas que en muchos casos, bueno, pues se han abierto y nos han contado cosas que ha sido complicado de gestionar, que sabemos que es un trabajo emocional y decirles eso, que estamos trabajando en eso, en construir comunidad, en no estar solas, en que cuando ocurran estas cosas tengamos siempre unas compañeras de las que tirar y en las que apoyarnos y que no vuelvan a pasar por ese tipo de situaciones y agradecerlas sobre todo esos testimonios que bueno, que por estas cuestiones que os hemos contado, pues hemos tratado con mucho seguridad, pero que somos conscientes del esfuerzo que es también contarlo y ser una superviviente. Sí, yo también me sumo a ese agradecimiento. Ahora, muchas gracias a todas y hemos aprendido mucho entre todas las investigadoras que nos hemos puesto a mirar un montón de cosas. Y nada, decir que hay un montón de cosas por hacer, que no nos bloqueemos con la cuestión técnica, que realmente tenemos que ir hacia adelante para ver cómo queremos que sean los espacios digitales los espacios digitales que ocupamos, porque hay muchísimas soluciones y cada vez están más evidenciadas de que se tiene que hacer algo. De hecho, en Latinoamérica creo que hay mucha más concienciación, tanto a nivel de la población como a nivel de las instituciones, y que seguro que se van a dar pasos hacia adelante, así que tenéis que decidir cómo abordar todas esas violencias, y la gente está cada vez más concienciada de ese odio tóxico que hay en las redes y que se puede hacer mucho contra ello. Pues yo también me voy a sumar a estos agradecimientos. No quería olvidarme de Ona y de Ana, porque Ana también ha hecho posible que estemos aquí ahora, y otras compañeras de Donastec, todas nuestras redes de apoyo, las offline y las online, porque sin ellas no podríamos estar aquí en estos momentos haciendo esto. Y sobre todo a vosotras que nos habéis estado escuchando y a las que nos habéis compartido tantas veces vuestras experiencias con nosotras, porque sin esto y sin vuestras experiencias y sin este esfuerzo que os hemos pedido, ¿no?, de ir a algo que sabemos que duele, no tendríamos tampoco instrumentos para plantearlo aquí, plantearlo a las instituciones, plantearlo en las aulas y conseguir que se empiece a avanzar, que se empiece a hablar de ello. Ya estamos ahí presionando también a los gobiernos para que se pongan las pilas. Ya parece que hay intereses. En la última jornadas de violencias que hizo el Instituto de las Donas no apareció, pero ahora ya en los webinars que hacen ya ha aparecido este tema, porque hicimos esta investigación y pudimos poner el tema de las violencias online. O sea, vamos avanzando y vamos avanzando gracias a vosotras y a todas nosotras que estamos ahí peleando también este tema, para también al final dejar un mundo digital mejor para todas las demás, ¿no? Estas zetas y las que vengan, ¿no? También que por ahí también estamos con ellas. Así que muchísimas gracias a todas, y a Kalala y a las híbridas y a todas. Pues poco más que añadir. Gracias a vosotras. Gracias a todo el mundo que está aquí participando. No lo nombro de nuevo porque ya hemos nombrado. Nos encontráis en las redes sociales, nos encontráis en nuestras páginas web, recibiréis nuestro correo y queremos seguir trabajando en esto. Tenemos la sensación de vértigo de todo lo que se nos presenta por delante, pero a la vez muchísimo entusiasmo para seguir haciéndolo. Así que nada, pues ahí nos iremos encontrando sin ninguna duda. Que nada, vamos a cerrar este espacio por hoy solamente, pero vamos a seguir conectadas. Gracias a todas. Gracias. Hasta luego. Nos vemos.